Seguimos con el tema 6, orificios, compuertas y vertedores. Ya vimos la clase pasada, orificios y compuertas. Hoy nos enfocaremos únicamente en vertedores. Los vertedores, al igual que los orificios y las compuertas, son secciones de control, o sea, secciones donde podemos establecer una relación única entre el tirante y el gasto. ¿Sí? Recuerden esta foto que les puse de un vertedor en campo. Aquí, si quisiéramos conocer el gasto que está fluyendo en este canal, lo único que hacemos es medir el tirante que hay sobre el vertedor, o sea, la profundidad del agua sobre el vertedor, y conociendo la geometría del vertedor es relativamente fácil conocer el gasto, ¿sí? Y ya nos evitamos de andar comprando instrumentos un poquito más costosos o más sofisticados. No, aquí fácilmente pueden venir y medir el gasto en cualquier momento. Bien, ¿cómo funcionan los vertedores? Aquí les puse un corte que sería transversal o longitudinal. Sería longitudinal, ¿no? Ujú. Lo que sucedería en un vertedor, ¿sí? Viene el agua en el canal, se topa con un vertedor y, pues como su nombre lo indica, vierte, ¿no? Aquí les puse unas rayitas que serían así como las trayectorias que van siguiendo las partículas, al igual que con los orificios y con las compuertas, por la presencia de este vertedor y la inercia que llevan las partículas en movimiento, tienden a contraerse, ¿sí? A generar una sección contraída en esta zona. Entonces viene el agua en el canal con una cierta profundidad y a medida que se acerca al vertedor, esa profundidad o ese tirante va haciéndose más pequeño. Vamos a identificar aquí una profundidad W. Esta profundidad es la que está desde la cresta del vertedor. Aquí va a estar la cresta del vertedor hasta el fondo o la plantilla del canal. Vamos a establecer también una sección de estudio 0. ¿Sí? Aquí está la sección de estudio sobre la cual coloco un plano horizontal de comparación. Y sobre esa sección mido un tirante o una profundidad h subíndice 0. ¿Okay? La localización en este momento de esta sección, a qué profundidad, es un poquito relativamente arbitraria, y ya vamos a ver después por qué. Bien, y entonces identificamos una carga H sobre la cresta del vertedor. En esta altura está la cresta y la carga H la vamos a medir hasta donde el agua, la profundidad del agua, no está alterada por la presencia del vertedor. Si lo ven aquí, ya después empieza a disminuir. No, hay que medir H hasta la profundidad sin alteración por el vertedor. Aquí tendríamos también una cierta carga de velocidad. Es pequeñita porque en esta sección tenemos un área grande en comparación con el área que está aquí, pero hay una carga de velocidad y podemos establecer también un horizonte de energía. Si vamos siguiendo una partícula desde la sección 0 hasta una sección 1, tendríamos esta trayectoria y aquí identificamos la sección 1 con su respectivo vector de velocidad media, una cierta coordenada y si vemos eso de manera transversal, veríamos este corte. ¿Sí? Aquí puso una sección del vertedor arbitraria, ya vamos a ver que normalmente utilizamos vertedores con sección rectangular o triangular o trapezial, pero aquí puse una sección así como genérica. Entonces veríamos la profundidad H, recordar nada más que H es hasta donde no está alterada el agua. De hecho, así lo deben de medir si hacen la práctica de laboratorio. Tenemos una cierta área hidráulica. Recuerden que el área hidráulica es únicamente el área ocupada por el agua. Es el área mojada, digamos, ¿sí? No necesariamente es toda el área de la sección del vertedor, no. Nada más el área ocupada por agua. Y vamos a identificar un elemento diferencial de área, de A, ¿sí? Con su respectiva longitud X y espesor diferencial de Y. ¿Okay? Aquí ubicamos la cresta del vertedor, este punto que puse aquí, que es como el punto más bajo de la sección. Ese sería
la cresta del vertedor. ¿Okay? Tenemos la coordenada en Y de este elemento diferencial del área. Aquí puse el sistema de coordenadas X y Y. Aquí sería la coordenada en Y. ¿Ok? Bueno, entonces H decíamos que es el desnivel entre la superficie de agua inalterada, ¿sí? Antes de modificarse debido a la presencia del vertedor y la cresta del vertedor. Por eso es muy importante ubicar este punto, la cresta del vertedor. Vamos a deducir las ecuaciones para calcular el gasto dado un vertedor de sección cualquiera. Bien. Lo primero que se asume es que W va a ser muy grande en comparación con H. Me regreso para que vean quién es W. Aquí está W. La profundidad desde la plantilla del canal hasta la cresta del vertedor. Entonces asumimos que este W es muy grande en comparación con esta profundidad H. ¿Sí? Por lo que consideraríamos que la velocidad en la sección 0, ¿sí? Donde tengo mayor área, se asemeja o se aproxima a 0, la despreciamos. Por continuidad, el gasto en la sección 0, aunque tiene diferente área, es exactamente el mismo que el gasto en la sección 1. Entonces en 1 tendríamos mucha mayor carga de velocidad en comparación con la sección 0. Y planteamos la ecuación de la energía entre 0 y 1, despreciando las pérdidas. Todo esto que vamos asumiendo obviamente trae un error, pero después el error se corrige con ayuda de algunos resultados experimentales. Bien, entonces ya está planteada la ecuación de la energía entre 0 y 1. No considero pérdidas, entonces no hay aquí un término que sume las pérdidas. Y luego despreciamos la carga de velocidad en 0. No significa que no haya carga de velocidad, sino que es muy pequeña para los fines que estamos estudiando aquí. Despreciamos esa carga de velocidad. De acuerdo a donde puse el plano horizontal de comparación, la carga de posición en 0 también era 0. Y en 1, carga de posición 1, fíjense cómo la estoy expresando. H en 0 menos H más Y. Aquí está la sección 1, dice H0 menos H más Y. Se me da esa distancia. Desde aquí, desde el plano horizontal de comparación. Esta distancia. ¿Sí? Más la carga de velocidad en 1, que ya como es la única velocidad que tengo en la ecuación, simplemente la expreso como velocidad, V. Si trabajamos un poquito esta ecuación, veremos que la carga de velocidad es igual a H menos Y. Se cancela H0, por eso les decía que no es muy importante en realidad dónde esté colocando ese nivel de la sección 0. Al final se cancela aquí. Y despejamos la velocidad, nos queda raíz cuadrada de 2 por G por H menos Y. ¿Sí? Ya tenemos la velocidad expresada en términos de H. Recuerden que H es la profundidad desde la cresta del vertedor hasta la superficie de agua inalterada y una coordenada Y. ¿Sí? Bien. Con esta velocidad podemos calcular el gasto, que es gasto igual a velocidad por el área. Aquí obviamente ya va a depender del área de la sección del vertedor y la sección geométrica que tengamos. Por ejemplo, en el caso de vertedores triangulares tendríamos esta sección. Tiene una cierta profundidad H desde la cresta del vertedor hasta la superficie libre de agua y está aquí abierto la geometría a un cierto ángulo θ. Vamos a identificar nuestro sistema de referencias y un elemento diferencial de área. ¿Ok? Con longitud de X y un ancho diferencial de Y. Identificamos también la coordenada en Y de este elemento diferencial de área. Acá arriba observen que esta longitud X con trigonometría podemos determinar que es igual a la coordenada Y por tangente de θ medios. Aquí está θ medios. ¿Ok? Entonces,
También identificamos el ancho del canal. Fíjense que este ancho B mayúscula no necesariamente coincide con el ancho que tengo acá arriba de la sección triangular. Normalmente es lo que sucede, el canal es más ancho que el vertedor, entonces hay que identificar también ese ancho del canal. ¿Sí? Nos dice no necesariamente coincide con 2 veces esta distancia X. ¿Okay? Queremos calcular el gasto, entonces la variación del gasto de Q es igual a la velocidad por la variación del área. Si vamos haciendo referencia a este elemento diferencial de área. Y el elemento diferencial de área, ¿sí? Bueno, el área sería 2 por X, aquí está X, 2 veces X, por diferencial de Y. ¿Okay? Por lo tanto, el gasto va a ser la velocidad. Esta velocidad es la que obtuvimos en la diapositiva anterior. Aquí está. Raíz de 2G por H menos Y por diferencial de área, que es este de aquí. Nada más sustituyo. ¿Okay? Ya tenemos así expresado el gasto. Para obtener el gasto, aquí tengo de Q, entonces habrá que integrar. Si integramos esta expresión, podemos identificar algunas constantes. Por ejemplo, aquí raíz de 2G, este 2 sale. Luego hay un coeficiente de gasto mu. Ahorita vamos a ver para qué funciona. Y la integral desde 0 hasta h, es decir, desde la cresta hasta la profundidad h, de x por h menos y a la u medio, o raíz, diferencial de y. ¿Sí? Este mu, que apareció por aquí, es un coeficiente que considera el efecto de la contracción o curvatura de los vectores en las proximidades del vertedor, este efecto de contracción que les mencionaba en el esquema, así como la pérdida de energía. O sea, este coeficiente va a corregir todo lo que habíamos asumido al inicio al momento de plantear la ecuación de la energía. ¿Ok? Es experimental y lo vamos a obtener a partir de gráficas o tablas. Bien, ya tenemos expresado el gasto, nada más aquí habría que resolver esta integral que quedó por acá. ¿Sí? Vamos a escribir el gasto en términos de y e integrar con un cambio de variable. H menos y lo vamos a hacer igual a z. ¿Sí? Esta es la expresión que obtuvimos hace ratito. Aquí está. Pero x lo sustituí con este de aquí. X igual a y por tangente de teta medios. Tangente de teta medios, como la geometría no cambia, pues puede salir también como constante. Entonces es lo que tengo expresado acá. Aquí está, tangente de teta medios y ya nada más me queda aquí y. Me queda h menos y a un medio. Esto es lo que voy a hacer con cambio de variable. Lo voy a cambiar por z. Ahí está, z. Por lo tanto, y va a ser igual a h menos z. Y el diferencial de y va a ser igual a menos diferencial de z. Diferencial de esto. ¿Ok? Todo eso lo vamos a sustituir aquí en la integral. Y nos quedaría de la siguiente forma. Aquí esta es la integral que queremos resolver. Aquí ya está con el cambio de variable. Teníamos que y es igual a h menos z. H menos y es igual a z. Entonces z a la u medio. Y diferencial de y menos diferencial de z. ¿Sí? Trabajamos un poquito aquí estas operaciones, estas multiplicaciones. Y nos queda de esta manera. Z a la u medio por h menos z a la 3 medios. Diferencial de z. ¿Sí? Y en negativo por acá. Bien, integramos con respecto a z, normal, h es constante, y evaluamos en los límites de integración, de h a 0. Entonces evaluamos en los límites de integración y vemos que al final nos queda 4/15 de h a la 5 medios. 4/15 de h a la 5 medios. Este es el valor que estamos buscando aquí para esa integral. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir. Aquí está el gasto
los términos que teníamos constantes que habían salido al inicio por el resultado de la integral, 4/15 de h a la 5 medios. Si se fijan aquí el gasto, ¿cómo quedó? Quedó en función del coeficiente mu de gasto que corrige el error, ¿no? Esto lo vamos a obtener aquí de esta gráfica, ahorita vemos cómo lo leemos. 2 por la gravedad, pues eso lo podemos obtener. Tangente de teta medios, teta lo conozco porque se supone que conocemos la geometría del vertedor, y ya nada más queda en función del valor de la profundidad h. Profundidad desde la cresta del vertedor hasta la superficie de agua inalterada. Entonces el gasto ya se obtiene de manera relativamente fácil, únicamente conociendo como dato esta carga h. Esto mismo, ya trabajando un poquito con estos, cuando lo puedo dejar expresado así, miren, 4 por 2, 8, 15 por mu, raíz de 2g, tangente de teta medios por h a la 5 medios, y eso mismo normalmente lo acostumbramos a expresar así. Tengo que el gasto es igual a una constante por h a la 5 medios. ¿Quién es c? Ah, pues c es todo esto que teníamos aquí, 8/15 mu, raíz de 2g, tangente de teta medios. ¿Sí? Y entonces ya, conociendo esa constante, puedo calcular el gasto en función de h. Este coeficiente mu, les decía que va a salir de esta grafiquita de aquí. Coeficiente de gasto mu en vertedores triangulares. ¿Sí? Ojo, esto nada más es para vertedores triangulares en la ecuación de la Universidad Católica de Chile. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿De qué depende el coeficiente mu? En el eje horizontal tenemos la carga h en metros. ¿Sí? Entonces, mido, por ejemplo, 20 centímetros de carga, entonces entro por aquí. Luego voy a tocar la curva que corresponda al ángulo teta de la apertura del vertedor, ¿sí? Es vertedor triangular, aquí está el ángulo teta. Entonces busco a qué ángulo corresponde, toco la curva correspondiente y leo aquí el valor de mu, el coeficiente de gasto. Bien, luego les coloqué esta tabla la saqué del libro del doctor Sotelo. Aquí tienen algunas fórmulas experimentales para determinar coeficiente de gasto mu o esta constante C que vimos acá atrás. Esta constante C. Para conocer el gasto en vertedores triangulares. ¿Por qué hay diferentes expresiones? Bueno, porque como son valores que tienen que ver con resultados experimentales, esos resultados experimentales tienen unas ciertas limitaciones, ¿no? O sea, no hay un experimento universal para todas las geometrías ni para todos los gastos. Entonces, diferentes autores han revisado experimentalmente qué sucede para diferentes geometrías, etc. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de la Universidad Católica de Chile para calcular C. Si se fijan, nos queda 8/15 raíz de 2g, tangente de teta medios por mu, y además multiplican por un valor de k. Esta expresión, lo que está aquí del lado izquierdo, es lo mismo que habíamos obtenido nosotros, pero lo afecta por un coeficiente k, ¿sí? Para mayor precisión. Entonces, esta fórmula, aquí nos vienen sus límites de aplicación. Vale para teta mayor o igual a 15 grados, menor o igual a 120 grados. Nada más en esos rangos puedo aplicar la fórmula. Y la profundidad W no tiene influencia en el coeficiente de gasto. No importa cuánto valga la profundidad W. Y además tienen aquí unas observaciones o notas. Este valor de K es otro coeficiente que depende de la relación de B entre H según la figura. Ahorita vamos a ver qué figura, etc. Entonces hay que ir revisando todas las fórmulas para ver límites de integración y observación. Por ejemplo, tenemos esta segunda expresión que nos da el valor de C. Ya no con esta expresión que dedujimos, sino con esta expresión particular, pero únicamente va a ser válida para ángulos de 45, 60 y 90 grados, nada más. No menciona aquí ángulos intermedios. Estos valores, 45, 60 y 90. Y profundidades W grandes. ¿Sí? Pues, ¿qué es grande? Habría que ver el artículo de estas personas y ver ellos qué consideran profundidad W grande. O nosotros con nuestro criterio determinarlo. Bien. Y así vamos con diferentes fórmulas. Aquí, por ejemplo, ya no es para calcular C, sino para calcular directamente este valor de mu que vimos que se puede obtener con la gráfica, o bien
con estas expresiones que nos proponen aquí para diferentes rangos de aplicación. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ese valor de K de la Universidad, de la ecuación de la Universidad Católica de Chile, como tiene un rango importante de aplicación, entonces normalmente podemos aplicar esta fórmula, sobre todo en vertedores de tamaño de lo que se acostumbra para el laboratorio, ¿no? Entonces, esta fórmula la van a usar bastante. Depende del coeficiente K, que lo vamos a obtener con esta figura. En el eje horizontal, vean que tenemos la relación B entre H. ¿Quién era B? B es el ancho del canal completo, B mayúscula, ancho del canal completo entre la profundidad H, la carga H, y tenemos aquí dos curvas, una para teta igual a 45 grados y otra para teta igual a 90 grados. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 65 grados? Bueno, habrá que hacer una interpolación, ¿sí? Entonces entramos con nuestro valor de B entre H, tocamos la curva del ángulo que nos interesa y leemos el valor de K. Fíjense que los valores de K van a estar entre 1, o sea, no afecta al resultado, y así por mucho 1.15. ¿Sí? No, no son valores que vayan a alterar mucho el resultado, pero bueno, les da mayor precisión. ¿Qué sucede con vertedores rectangulares? Tenemos una sección rectangular con un cierto ancho B y una altura o carga H. Desde la cresta del vertedor, aquí la cresta ya no es un punto, sino es todo esto. Todo esto es la cresta del vertedor hasta la superficie libre, con una cierta área hidráulica A. Identificamos nuestro sistema de coordenadas X y un elemento diferencial de área, de A, con longitud A, X y espesor diferencial de Y además coordenada en Y. Aquí X, ¿cuánto va a valer? Pues más fácil, X va a valer B entre 2, o sea, va a ser constante, B entre 2. Identificamos también el ancho B mayúscula, que es el ancho del canal. No necesariamente va a valer 2X. ¿Sí lo ven? Puede ser el canal más ancho, que de hecho es lo más usual. Y trabajamos con la ecuación que veíamos hace rato, nada más que aquí, diferencial del área, ya lo estoy colocando en términos de X, o sea, B medios, y la coordenada en Y. Bueno, el espesor de Y. ¿Ok? Ahí está. Tenemos que resolver esta integral también. Es un poquito más sencilla porque justamente como es vertedor rectangular, este término es constante y sale de la integral. Entonces es más sencillo resolver ahí. Aquí está, sale la integral, pero con este 2 y este 2 ya se cancela y nos queda de esta forma. Integramos con los límites de integración desde la cresta, desde 0 hasta h. ¿Sí? Bueno, aquí ya no puse todo el procedimiento, pero si hacen esta integral, les va a quedar así. 2/3 h a la 3 medios. ¿Okay? Aquí también puedo expresar el gasto en términos de una constante C. Esa constante C es esto y esto. Ahorita lo vemos. Ahí está. 2/3 de mu por raíz de 2g. ¿Sí? Y además de la constante C, dejamos por fuera el ancho B del canal y la carga H a la 3 medios. Esta constante C está medida en metros a la 1 medio por segundo, ¿no? Para que coincidan aquí las unidades y finalmente el gasto me dé en metros cúbicos por segundo. Nos queda otra vez en términos de un coeficiente de gasto mu que corrige todas las suposiciones que podamos haber hecho al inicio. Y este lo vamos a obtener de una tabla 7.1. Aquí está la tabla 7.1 también del libro del doctor Sotelo. Al igual que para el caso de los vertedores triangulares, tenemos diferentes expresiones para diferentes límites de aplicación, diferentes geometrías del canal y del vertedor rectangular. Y ya nos da una expresión para obtener muy directamente sin necesidad de acudir a gráficas, pero si ven aquí las expresiones, pues sí están un poquito
talachudas, ¿no? O sea, es fácil equivocarse. Hay que aplicarlas con cuidado y ya. Y ver los límites de integración entre si tenemos cierto valor de H, de B, de W, etcétera, y observar aquí los comentarios. Entonces tenemos esta fórmula, la de la Sociedad de los Ingenieros y Arquitectos Suizos, y la continuación de la tabla que está Hamilton Smith, Francis, Revok, etcétera. Diferentes expresiones para calcular coeficiente mu. Bien. En este ejemplo tenemos un canal que se encuentra con dos vertedores. ¿Sí? O sea, aquí atrás está bien el canal. Se encuentra con esta pared con dos vertedores. Por lo tanto, como el agua atrás del canal es la misma, esta profundidad H están de acuerdo que no va a cambiar. O sea, no puede ser que aquí tenga más, que tenga un mayor tirante que acá. Entonces H es la misma, de 0.35 metros, o 35 centímetros. Nos dan la geometría de cada uno de los vertedores. Por ejemplo, aquí el rectangular tiene un ancho de 0.8 metros y el ancho que vamos a considerar del canal para la parte del vertedor rectangular es de 1.35 metros y para la parte del triangular 1.15 metros. Aquí el vertedor triangular tiene un ángulo θ de 60 grados. ¿Sí? Y W tiene un valor de 0.7 metros. Esta profundidad desde la cresta de los vertedores hasta la plantilla del canal. ¿Okay? Entonces vamos a calcular el gasto que pasa para cada uno de estos casos, para vertedor rectangular y para vertedor triangular. Y como queremos el gasto total, pues simplemente sumamos lo que pasa por aquí más lo que pasa por acá. Comenzamos con el vertedor triangular. Primero vamos a obtener el coeficiente mu. Este está en función de la profundidad H. Aquí H vale 0.35 metros. Entonces, vean aquí cómo están los valores. Viene 0.05, 10, 15, 20, 25 y el 0.35 estará por acá afuera. Pero, ¿qué sucede? Sí puedo seguir aplicando la tabla, nada más aquí observen que el comportamiento de estas curvas es que tiende a ser constante. ¿Sí? Aquí varía importante, pero aquí después de un cierto valor tiende a ser constante. Entonces lo único que vamos a hacer es medir aquí, por ejemplo, y tocar el valor del ángulo θ correspondiente, medir mu. No importa que el 0.35 esté por acá afuera, porque aquí, si observan, esto seguiría así constante. ¿Sí? Entonces, el ángulo en este ejemplo era de 60 grados, entonces estaríamos por aquí. ¿Sí? Si nos vamos a medir de este lado, vean que coincide con mu igual a 0.6. ¿Sí? Mu igual a 0.6. Entonces, ok, ya tenemos el valor de mu, 0.6 de la gráfica. Ahora vamos a obtener el valor de K para aplicar la ecuación de la Universidad Católica de Chile. Fíjense que aquí les puse opción 1. ¿Por qué? Porque para esas condiciones que les di en el ejemplo, hay más de una ecuación, de acuerdo a la tabla que vimos, que está dentro de los límites de aplicación. Entonces, podemos obtener el gasto con diferentes opciones. La primera es la Universidad Católica de Chile. Ya tenemos mu, ahora acá se obtiene de esta gráfica. Y necesitamos primero la relación de B entre H. Esta B mayúscula para la parte del vector triangular nos dijeron que valían aquí 1.15, entonces 1.15 entre 0.35, 3.28. Y el ángulo θ es de 60 grados. Aquí, como ven, nada más tenemos curva para 45 y 90 grados. ¿Cómo le hago para conocer el valor en 60 grados? A ojo. Tenemos aquí una curva que es de 45 grados y fíjense que tiende a 1. Entonces, en este punto de 3.28 ya vale 1. Por lo tanto, para un valor θ de 45 grados, el valor de K correspondiente sería 1, ¿sí? Con esta relación de B entre H igual a 3.28. ¿Qué pasa con 90 grados? Voy a escribir acá 90 grados,
¿qué valor leeríamos? Como 1.03, ¿no? Más o menos. 1.0302, dependiendo qué tan buen ojo tengan. Voy a ponerle 1.03. ¿Sí? Pero nosotros no queremos para 45 ni para 90 grados, queremos para 60 grados, que está aquí intermedio. 60 grados y no sabemos cuánto va a valer K. ¿Sí? No sabemos cuánto va a valer K. ¿Cómo interpolamos? Hay diferentes maneras de verlo. A algunos les gusta usar una fórmula o hacer una analogía con un triángulo, etc. A mí como más me facilita es para no andar recordando la fórmula, me acuerdo mejor de una regla de 3. ¿Sí? Miren cómo vamos a aplicar la regla de 3. Por ejemplo, aquí. La diferencia entre 45 y 90 grados, ¿cuánto es? 45. 45 grados, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre este valor y este valor. Ahora, la diferencia entre 1 y 1.03, 0.03. 0.03, ¿sí? Entonces, en este rango tenemos una diferencia de 0.03. Ahora me interesa conocer la diferencia entre 45 y 60 grados, que sería 15 grados. Y me interesa conocer cuánto incrementa desde aquí hasta acá, que sería X, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuánto vale X? 1.01. Ok, gracias. Ah, bueno, pero en este caso nada más 0.01, ¿no? Porque son las diferencias nada más. 15 por 0.03 entre 45 es 0.01. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay desde aquí hasta acá. Entonces, si yo quiero este valor, lo único que hago es sumar la diferencia con este valor, es decir, 1.01. 1.01. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se hizo? O sea, hay que hacer la interpolación, es porque tengo dos valores conocidos y un valor intermedio que no conozco. Esto es interpolación lineal. Veo las diferencias que hay entre los valores conocidos y busco la diferencia entre el valor que quiero conocer y nada más sumo a lo que tenía inicialmente. Miren, cada 1.01. Ya está. Solamente hay que sustituir todos los datos aquí en la constante C para vector triangular, no confundir con el rectangular. 8/15 de mu por k raíz de 2g, tangente de teta medios, ya todo lo tengo. Tengo mu, tengo k, tengo el valor de teta, que es la geometría. Miren, sí, metros a la u medio por segundo. Esas son las unidades del coeficiente C. Las podemos deducir también, ¿no? Pero bueno, aquí está. 0.8265 metros a la u medio por segundo. Listo. Ese es el valor de C. Me pidieron el gasto, ya después vamos a calcularlo, pero mientras vamos a ver de qué otra manera o con qué otras fórmulas puedo obtener este coeficiente C. La otra opción es la ecuación de este señor Burley, me parece que se dice. Si vemos en la tabla, él expresa el coeficiente C con esta ecuación. ¿Sí? 1.32 tangente de teta medios por h a la 0.03. Aquí lo obtendríamos un poquito más sencillo, más directo. Nada más hay que sustituir el valor de teta y el valor de la carga h y da 0.7864. Es bastante, no bastante, pero sí es menor que c. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación calcularíamos un gasto un poquito menor con la ecuación de la Universidad Católica de Chile. Pero si observáramos la tabla, veríamos que también estamos dentro de los límites de aplicación de esta ecuación. Heinrichs, que él propone una ecuación para calcular no C, sino el coeficiente mu. ¿Sí? Se calcula directamente únicamente dando los valores de la carga H, el ancho del canal, carga H, más la profundidad W. Todo eso ya lo teníamos
en el esquema al inicio. Hacemos las operaciones y da 0.6415. Ese es mu. ¿Ok? Si con mu quiero calcular el coeficiente C, aplico esta ecuación. C igual a 8/15 de mu raíz de 2g, tangente de teta medios, y me da un valor de 87.52 metros a la U medio por segundo. ¿Cuál valor quieren tomar? Tenemos esta opción y la opción de la Universidad Católica de Chile, .8265, .7864 y .8752. ¿Cuál tomarían ustedes? Sí, pueden, dependiendo de lo que estén haciendo, ¿no? A lo mejor les interesa estar del lado de la seguridad, o sea, el mayor gasto posible, toman este, ¿no? O no importa mucho, toman un gasto pequeño. O sea, dependiendo de lo que estén haciendo y de su criterio, pueden tomar la de la Universidad Católica de Chile para que sea un valor intermedio. Nos dio este valor de C. Para el gasto, de acuerdo a la ecuación de gasto para vertedor triangular, era el coeficiente C, lo pongo por acá, gasto igual al coeficiente C por H a las 5 medios. Nada más hay que sustituir aquí el valor de C que tomamos, H, .35 a las 5 medios, igual a 0.0599 metros cúbicos por segundo. Listo. Ese sería el gasto que pasa únicamente por vertedor triangular. Veamos qué sucede con vertedor rectangular. Aquí para el vertedor rectangular, la fórmula que aplica de acuerdo a la geometría que nos dieron es la de Hailey, ese señor, que nos propone esta ecuación para calcular mu. ¿Sí? Otra vez aquí, cuidado con las operaciones, es fácil equivocarse y ya dar un valor muy diferente de mu. Pero aunque la ecuación esta la chuda es fácil de obtener, nada más hay que sustituir el ancho B de la parte rectangular, el ancho B propiamente del vertedor rectangular, este es mayor a B, B mayúscula mayor a B, y la carga H, la profundidad W. Da un valor de mu de 0.6138, y ese valor de mu es el que sustituimos para la C de la geometría rectangular. ¿Sí? Nos habían dicho que era 2/3 raíz de 2g por mu. Hago mis operaciones y me queda 1.8125 metros cúbicos, metros a la medio por segundo. Listo. Obviamente, para esas condiciones que vimos, el vertedor rectangular va a ser capaz de descargar mayor gasto al vertedor triangular, ¿no? Por la geometría. Entonces aquí el gasto, aplico la ecuación de gasto para vertedor rectangular, C por el ancho B del vertedor por H a la 3 medios, me da de 0.3002 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y ya nada más como para obtener el gasto total que pasa en ese canal, sumo el gasto del vertedor rectangular con el gasto del vertedor triangular para un total de 0.3601 metros cúbicos por segundo. Aquí está. Esta sería la configuración de un vertedor de pared delgada. El único contacto que tiene el agua con la pared es este filo de aquí, de la cresta. Pared delgada. Esto es muy común de utilizar, sobre todo a nivel de, bueno, en ejercicios de laboratorio, ¿no? Experimentalmente. ¿Por qué? Porque en el laboratorio lo que ustedes tienen son gastos relativamente pequeños, sin mucha fuerza de presión dinámica, etcétera. Todos son así como en dimensiones pequeñitas, ¿no? Pero ¿por qué no colocamos un vertedor de pared delgada, por ejemplo, en un río? ¿Por qué no lo haríamos? Bueno, pues porque un río a lo mejor ya tiene dimensiones más importantes, un gasto, una velocidad mayor. Entonces, si nosotros vamos y colocamos una plaquita en el río, obviamente va a venir el agua y por su fuerza de presión dinámica se lo va a llevar. ¿Sí? Entonces, pues no es opción, no sería una estructura estable. Bueno, entonces ya quedamos que, que el vertedor de pared delgada es una placa que no puedo colocar en cualquier situación que yo quiera, ¿no? Solamente para dimensiones pequeñas. Lo que sucedería, por ejemplo, en un río o en el caso de una obra de excedencias de una central hidroeléctrica, que ya son también gastos importantes,
Para verter el agua utilizamos una cosa que se llama vertedor tipo cimacio, ¿sí? Bueno, el funcionamiento del vertedor tipo cimacio se diseña como si fuera un vertedor de pared delgada, ¿sí? Es decir, si yo tuviera un vertedor de pared delgada, vendría el agua así y seguiría una cierta forma en la descarga, ¿no? Entonces, con esa forma que va siguiendo el agua, lo que hacemos es rellenar la parte de abajo con concreto para ganar estabilidad. ¿Ok? Se gana estabilidad. Pero el diseño, les digo que se hace considerando como si no tuviéramos nada aquí. Ujú. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de molestar lo menos posible al agua. Así que el agua ni se entere que aquí abajo hay una cosa para ganar estabilidad. Ahora, ¿están de acuerdo que a medida que esta carga H va disminuyendo, qué le va a pasar a este chorro? ¿Cómo se va a mover si yo voy disminuyendo esta H? ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia la izquierda. Ajá, como que va a ir bajando, ¿no? Se va a ir pegando para acá. Entonces, ¿con qué carga H se haría el diseño, por ejemplo, para una obra de excedencias en una central hidroeléctrica? ¿Con una H muy grande o una H muy pequeña? ¿Ustedes qué creen? Ok, tú diseñas para una carga H pequeña, pero ¿qué pasa si te viene una carga, una avenida de diseño, por ejemplo, que tengas un gasto importante en época de lluvias, etcétera? Esta carga H va a ser mayor a la que tú usaste para diseñar. Entonces este chorro va a tender a despegarse, ¿no? A hacerse como más, en lugar de pegarse, se va a ir hacia arriba. Y tú aquí abajo vas a tener tu estructura de concreto y el agua va a pasar por arriba de la estructura de concreto. ¿Qué ocasionaría eso en tu estructura de concreto? Que el Que agua se se acabe, despegara de acá. que empiece a crear sus cavidades, ¿no? Ajá, vas a tener aquí presiones negativas, ¿sí? Tendrías presiones negativas como que el agua está intentando succionar esta superficie de concreto hacia arriba. Entonces, el concreto, creo que a estas alturas ya saben que no trabaja a tensión, sino a compresión, ¿cierto? Por lo tanto, me conviene que trabaje a compresión en todo caso, no a tensión. O sea, no quiero presiones aquí negativas. ¿Por qué? Porque se va a empezar a desprender toda esta superficie lisita que construimos, se va a empezar a desprender y es como un bache, ¿no? Con un pedacito que se desprende, cada vez va a ser peor hasta que yo aquí pierda totalmente la forma y falle, ¿no? La estructura. Entonces, ¿con qué carga H diseñamos? Vamos a diseñar con carga H para condiciones extremas, ¿no? Van a ver después cómo se calcula con un cierto periodo de retorno, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya necesitan un poco de hidrología para obtener la carga H de las condiciones de diseño, es decir, condiciones desfavorables, que haya mucho gasto que descargar, por lo tanto una carga H grande, y diseñan para esa condición. ¿Qué pasa si la carga H es menor a la carga de diseño? Bueno, no pasa nada, lo único que sucede es que a lo mejor aquí la eficiencia de descarga del vertedor no va a ser tan buena, pero tampoco voy a ocasionar daños en la estructura, porque este chorro se va a tender a pegar a la estructura, es decir, va a comprimir aquí, y el concreto perfectamente puede trabajar así, en compresión. La mayor eficiencia de descarga va a ser con la carga H de diseño, pero en todo caso prefiero que la columna de agua, que el canal aquí, se pegue al concreto y no que se despegue. ¿Sí me explico? Y ya finalmente, ¿qué sucede con los vertedores circulares? Por ejemplo, que yo tuviera un canal circular que descarga la atmósfera, se va a comportar como un vertedor circular. Ah, pues lo mismo. Vemos aquí las características, que sería la carga H, su elemento diferencial de área, X de Y y coordenada en Y. El gasto Q lo vamos a obtener con un coeficiente de descarga mu, un coeficiente phi, que ahorita vemos de dónde sale, y el diámetro de esta sección circular a las 5 medios. Ese coeficiente phi lo obtenemos de la tabla 7.3 que tengo en la siguiente diapositiva y depende de la relación de la carga H entre el diámetro
de la tubería. El coeficiente mu, por su parte, lo pueden obtener con esta expresión. Dependen del diámetro de la carga H. H diámetro. Entonces obtienen mu, obtienen phi de la tabla que ahorita vemos, y nada más cuidar que todas estas expresiones que les estoy mostrando aquí y la tabla tienen ciertos límites de aplicación. Para cuando el diámetro es mayor a 0.2 metros y menor a 0.3 metros, o sea, vertedores chiquititos. Y cuando la relación de H entre el diámetro es mayor a 0.075 y menor a 1. La tabla donde obtenemos phi, aquí está, depende de H entre D, y aquí me da el valor de phi. La tabla en realidad es continúa pues, pero aquí para no hacer una tabla tan larga la dividieron así en dos, pero esto es lo mismo. Otra vez H entre D y su respectivo valor de phi. ¿Sí? Y de esta manera obtendrían el gasto para vertedor circular, que es un poquito menos usual, al menos ahorita en la carrera lo que van a usar casi siempre es vertedor triangular porque es lo que se tiene en el laboratorio.